Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Ariana Durán. Soy estudiante de Psicología Industrial y como parte de esta materia vamos a estar viendo el día de hoy cómo prepararnos adecuadamente para una entrevista. Bien, lo primero es asegurarnos de nuestro entorno físico. Número 1, que no vayamos a tener interrupciones. Número 2, que tengamos las condiciones de infraestructura apropiadas. Dígase que yo vaya a contar con la excelente iluminación, que yo vaya a contar con la temperatura adecuada y que yo vaya a contar con un espacio en general físico que me permita justamente realizar la entrevista. Cuando estamos en el lugar, asegurarnos de que tenemos los asientos suficientes, todo de manera organizada, y que adicional a esto nosotros como profesionales tengamos a disposición los insumos que vayamos a requerir para la entrevista. Como recomendación, si yo voy a tener los documentos, definir previo a la entrevista si voy a estar utilizando materiales de manera digital o si los voy a estar utilizando de manera física. ¿Por qué? Lo que tenemos que tener básicamente a mano o disponible es el currículum de la persona a la que estoy entrevistando. Si necesito aplicar cualquier prueba psicométrica, la tengo que tener a disposición. Si estoy requiriendo, por ejemplo, validaciones, títulos, certificados, especificarle a la persona que los haga llegar previa a la entrevista y tenerlo yo claro de dónde lo voy a poder encontrar. Me refiero a lo siguiente: si yo me estoy manejando en un espacio, digamos que algo pequeño o limitado físicamente, lo más apropiado es que yo defina si voy a estar auxiliándome de medios digitales o de medios físicos. Es decir, voy a estar utilizando mi laptop y en la laptop yo voy a tener en todo momento todos los documentos que voy a necesitar, todas las pruebas están digitales, cualquier tipo de anotación tengo una aplicación o una parte en donde anotar rápidamente y lo hago de esa vía. También, si voy a requerir entonces tener los documentos en físico, procurar justamente tener todo lo que vaya a necesitar de manera impresa, que no me falte información, pero que tampoco yo me tenga que detener a imprimir algún documento. Adicional a esto, también tener pendiente el elegir, como mencioné anteriormente, uno solo de estos, porque se me puede cargar el espacio, el entorno, si tengo medios tecnológicos a un lado y si tengo aparte muchos documentos a un lado. Por otra parte, procurar también que la persona se sienta cómoda, que tengamos los asientos suficientes, que todo esté bien organizado, que la persona no me quede, por ejemplo, al lado mío, sino que me quede preferiblemente al frente. Si va a hacer una entrevista con una de las partes que va a estar conectada de manera virtual, por ejemplo por Teams o por Google Meets, etc., procurar que yo tenga la conexión disponible y que vaya a tener justamente la otra persona todo lo que se requiere para la conectividad apropiada. Ya por último, cuando nos despedimos de la persona a la que estamos entrevistando, es muy importante justamente mantener el entorno cordial, respetuoso, pero también parte de ese respeto es manejar un límite de tiempo apropiado. Dígase que antes de yo realizar la entrevista debo procurar que no tengo otras reuniones, que no voy a tener interrupciones, que no tengo un proceso al que tengo que prestar atención al mismo tiempo que la entrevista y por lo tanto puedo cumplir con un límite de tiempo apropiado. ¿Qué es apropiado? No puedo terminar la entrevista antes de tiempo porque me tengo que retirar, pero tampoco puedo excederme en la entrevista y ocupar de más el tiempo de mi candidato o de los candidatos. ¿Por qué? Esto es importante porque a veces recibimos personas que vienen, por ejemplo, por medio de un permiso en su trabajo actual, que vienen en una hora en específico. Si tenemos, por ejemplo, entrevistas masivas, voy a tener en cuenta que necesito un espacio lo más despejado posible. Como mencioné anteriormente, saber que me voy a dirigir o a mi computadora o a mi agenda y que voy a tener todo a mano.
tener todo de lo más organizado posible, pero justamente saber manejar ese tiempo, porque una vez yo termine con el candidato que yo tengo enfrente, yo sé que va a ingresar una persona detrás, por lo tanto todo el ambiente se debe mantener lo más despejado, lo más organizado y lo más limpio posible. No es posible que yo tenga entre el entrevistado y yo un obstáculo. Por ejemplo, no puedo tener un documento, un papel, o cualquier obstáculo enfrente de esta manera. Si voy a estar utilizando, por ejemplo, mi laptop, no puedo de ninguna manera dejarla abierta de manera que me cree un muro entre la persona que estoy entrevistando y yo. Y ya por último, si mantenemos básicamente esas reglas, podemos contar con que ya quedaría básicamente en el modo de interactuar con la persona, el tener preparadas las preguntas que les voy a hacer anteriormente a esas personas es de mucha importancia. Pueden surgir preguntas de intermedio en la entrevista, es normal que surjan. Sin embargo, yo debo tener un lineamiento de yo necesito que esas preguntas no se me queden, o yo necesito que esas preguntas sean mi guía durante toda la entrevista. Bien, si seguimos básicamente todos esos pasos, podemos lograr una entrevista óptima y eficiente.